Seguimos en Conexión B, Análisis, Entrevista. Muchas gracias por sus comentarios, sus puntos de vista. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo José Manuel García Carrillo. Muchas gracias. Él nos comenta sobre estos lamentables hechos que se dieron allá en Chihuahua con el asesinato de los dos, en este caso, que es lo más representativo, los dos sacerdotes jesuitas, pero también pues presuntamente asesinaron a un laico, a un guía de turistas. Y en este sentido nos dice José Manuel García Carrillo que lamentablemente al pueblo y militares abrazos, no balazos. Dice, a la mafia no los dejes vivos, no queremos testigos. Así lo veo, lamentablemente. Muchísimas gracias, José Manuel García Carrillo, por tu comentario. Y vamos a continuar con este tema, vamos a seguir analizando al respecto. Está listo con nosotros Jorge Silva Rodríguez. Él es economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues continuamos con este tema, nos traes Aprendamos a Vivir en Paz y sobre todo pues analizar todos estos hechos de violencia extrema que lamentablemente estamos viviendo en estos días, Jorge. Así es, Jorge. Mira, hemos estado en entregas anteriores hablando de cuál es la narrativa en estos temas de violencia. Creo que hoy en día, Jorge, la realidad le ha dado un golpe muy fuerte a la parte del gobierno federal. Es decir, salió el dato que en 3 años y medio los homicidios dolosos sumaron más de los 6 años del gobierno de Calderón, que siempre critica, y esto, que nos saltamos la parte de Peña Nieto, que nunca lo tocan ni con el pétalo de una rosa. El Departamento de Estado, Jorge, que también lo hemos comentado nosotros, ya emitió alertas también donde recomienda no viajar a 5 estados y en 25 tener precauciones, es decir, solamente deja a Campeche y a Yucatán fuera de estos, y curiosamente son los 2 estados donde no tenemos un conflicto entre rutas de armas, drogas, trata de personas y demás. 7, Jorge, 7 de los 8 meses más violentos en la historia de México han sido precisamente en este periodo, y cada vez vemos que hay espacios más cedidos al crimen organizado ante la ausencia del Estado. Muy lamentable, obviamente, lo de los padres jesuitas en Chihuahua, que ha despertado una condena internacional. Tú ya lo venías analizando, ya hay muchos otros elementos, ya no tan solo nacionales, sino también internacionales. El tema aquí, Jorge, como bien lo comentabas tú hace rato, es hasta dónde vamos a llegar nosotros como sociedad y hasta dónde vamos a permitir y tolerar como sociedad que pase esto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Yo trato de ser un poco más propositivo y ahorita me explico por qué. Tenemos que darle visibilidad a muchas historias, Jorge. En este caso, muchas historias de violencia. Los diálogos nos pueden o nos deben de permitir reimaginarnos nuevamente un futuro diferente, y por eso te comentaba al principio, cómo aprender a vivir de paz, que pareciera que se nos ha olvidado. En estos diálogos, Jorge, yo creo que hay que incluir mucho a las víctimas, a quienes hemos sido víctimas de alguna violencia, a los supervivientes, a la sociedad civil, a los grupos de jóvenes, líderes éticos, religiosos, medios económicos, medios académicos y políticos. Y estoy considerando políticos como uno de los elementos más en lo que debemos de hacer. Pero no solamente hacer un diagnóstico de la violencia, Jorge, como siempre se hace, sino qué hacer para ya combatirla, qué hacer para resolverla. Y en este tema, Jorge, creo que muchas de las autoridades, por salirse de la tangente, se han cobijado mucho en lo que es la justicia transicional, y me explico qué es. La justicia transicional por las Naciones Unidas son estos mecanismos y procedimientos, Jorge, para resolver problemas derivados del pasado, lo cual no está mal, no me malinterpretes, no está mal. Por lo tanto, surgen a través de los gobiernos muchas comisiones de búsqueda, muchas comisiones encargadas a ver lo que pasa o lo que pasó, tratar de resolver lo que pasó anteriormente, las comisiones de la verdad, que hoy hubo un evento donde socialmente explotó a la parte militar por lo que querían hacer. Está bien, Jorge, pero esto tiene un impacto legal y jurídico solamente para algo que ya sucedió. Pero yo creo que el paso que no hemos dado, tanto sociedad como la parte del gobierno, es que tenga un impacto social y político, es decir, que hay que subir el costo social, subir por ende el costo político de las consecuencias de no hacer
y de no tratar de vivir en paz. Es decir, tenemos que hacer este pacto social, este contrato social nuevamente, algo duradero y sobre todo inclusivo. Si nosotros hablamos de un tema inclusivo, Jorge, es cuando vamos a dar estabilidad y desarrollo. Por lo tanto, Jorge, estamos viviendo tiempos muy complejos donde la violencia y la inseguridad están totalmente desbordados, donde yo creo que ya es innecesario, aunque obviamente no justifica lo que están haciendo, pero es innecesario tratar de descifrar al gobierno porque simplemente no hay una estrategia de seguridad. Simplemente no les interesa y no le va a interesar. Por lo tanto, me regreso en esta parte y vamos a tener lo que hacer como sociedad, empezar a movilizar a todos los actores posibles y tratar de elevar sobre todo, Jorge, el costo político de lo que estamos viviendo y pegar donde duele a la parte del gobierno, es decir, quitar votos, tratar de hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo y tratar de imaginarnos que sí podemos vivir en una sociedad que tenga paz, Jorge. Coincido contigo en ese sentido, es levantar el costo social en lo político, por supuesto. Coincido también en el tema de comisiones. La máxima dice, en el momento que un suceso llega a una comisión de investigación, ahí se quedó el suceso. No van a transparentar absolutamente nada, no van a resolver nada y todo se va a quedar ahí nada más en el discurso y en la pura retórica. Debemos de salir de la retórica e irnos a los hechos y nosotros como sociedad ya empezar a movernos como tal, porque no podemos permitir que esto se siga elevando, porque ya hasta dónde vamos a llegar, pues prácticamente vamos a llegar a un estado fallido, que estamos a nada de ser un estado fallido. Totalmente, Jorge. Mira, y como te comentaba, la violencia y la delincuencia ha explotado en esta administración. Estamos viendo videos ya de grupos criminales que llegan a las plazas y dicen, aquí estamos, no nos vamos a ir. ¿Dónde está el Estado? No lo hay en esos lugares. Por lo tanto, no hay que buscarle más. El tema podría ser muy controversial si es un estado fallido o no, si hay municipios o no. El caso es que vivimos con esta violencia al día a día. Y hay muchas fallas de estructura, Jorge. Hoy, entre el día de ayer y hoy, se designó, por ejemplo, a alguien no experto, Jorge, como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando sí debe de haber militares, Jorge, no los hay, y ponen civiles, o gente experta en temas de seguridad, y ponen a alguien que jugó por la gubernatura de Nuevo León y no le salió y pareciera un puesto más en la administración pública. Un puesto más, Jorge, que es clave ante la violencia que estamos viviendo y ante la cantidad de homicidios dolosos que estamos viviendo. Por lo tanto, cierro mi comentario, Jorge, diciendo hay que elevar el costo político de hacerlo, hay que dialogar con todos los sectores y que el gobierno sea uno de ellos y darle un poco más de trascendencia a todo lo que es la justicia transicional, es decir, como bien lo comentas, sí está bien que se generen comisiones, pero no tan solo que se quede en un impacto legal y jurídico, sino que tenga un costo político y que tenga un impacto social a la vez para que podamos generar ya, Jorge, condiciones mucho más seguras y vivir en paz. Definitivamente, Jorge, muchísimas gracias como siempre por el análisis. Gracias a ti, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx.